Ese dinero era para sus deudas. Mi hijo lo dijo como quien corrige un error, no como quien acusa. Como si yo simplemente hubiera guardado en el lugar equivocado algo que ya le pertenecía. Esas palabras me dolieron más que el grito que vino después, porque en ese momento entendí que él había estado contando mis ahorros desde hacía años. Yo solo no me había dado cuenta. La historia que vas a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para dejar lecciones sobre familia, sentimientos y valores humanos. Todos los personajes y sucesos son ilustrativos. Me llamo Camila Ramírez. Tengo 62 años. Ahora vivo sola. Y la mayoría de los días son tranquilos de una forma que se siente merecida, no solitaria. Me despierto temprano. Preparo café y controlo mis gastos porque así me criaron, con cuidado, responsable, útil. Esos hábitos no se fueron cuando mi esposo falleció, ni cuando mi hijo creció y formó su propia familia. Al contrario, se volvieron expectativas. Mi hijo no llama para preguntar cómo dormí o si las rodillas me siguen doliendo por las mañanas. Cuando suena el teléfono, casi siempre es porque algo vence. Un pago, un retraso, un plan que hay que arreglar. Las deudas estudiantiles de su esposa salen a relucir seguido, como de pasada, como ruido de fondo. Nunca me pregunta si puedo ayudar. Habla como si ya lo estuviera haciendo. Eres buena para el dinero. Mamá, me dijo una vez, en realidad no necesitas tanto. Lo que quería decir es que, en su cabeza, mi vida ya se había simplificado. Necesidades más chicas, menos planes, un futuro que no requería mucho dinero. Mis ahorros no eran para que yo los disfrutara o los protegiera. Estaban ahí, ociosos, esperando un mejor destino. Yo antes creía que eso era lo que significaba ser madre a mi edad, seguir siendo útil, estar disponible, no mover lo que parecía estable. Pero últimamente, algo cambió dentro de mí. No es enojo, no es rencor, solo una conciencia creciente de que estaba parada en un lugar que alguien más me había asignado sin pedir permiso. Y una vez que ves ese lugar con claridad, se hace muy difícil quedarte ahí. La primera vez que noté el cambio, casi se me pasa. Tenemos que cubrir el próximo pago antes de que acabe el mes, me dijo mi hijo por teléfono, con voz firme, práctica, sin prisa, sin disculparse. Esperé que terminara la frase. Nunca llegó. ¿Quiénes tenemos?, le pregunté. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que se sintiera intencional. Ya sabes, la familia había empezado a significar algo muy concreto. Significaba mis ahorros, lo que aún no me había gastado. Significaba que yo me ajustaría. Su esposa, Adriana, estaba sentada a su lado. Escuchaba su respiración por la línea, lo bastante cerca para oír, pero lo bastante lejos para no hablar. Cuando lo hizo, su tono era suave, casi cuidadoso. Es solo temporal, Camila. Cuando las cosas se calmen, todo estará bien. Temporal se había convertido en su palabra favorita. Préstamos temporales, estrés temporal, ayuda temporal que, de alguna forma, nunca terminaba. ¿De cuánto hablamos?, pregunté. Unos 350,000 pesos, dijo mi hijo rápido. No es nada comparado con lo que has ahorrado. Nada. La palabra se quedó flotando entre nosotros. Yo tenía pensado usar ese dinero. Dije, ¿para qué?, preguntó sin dudar. No era curiosidad, era cálculo. Aún no lo he decidido. Otra pausa, esta más cortante. Bueno, dijo, tú no estás exactamente empezando de nuevo. Estás estable. Las deudas de Adriana son urgentes. Adriana habló de nuevo, más bajito. Solo dimos por sentado que querrías ayudar. Siempre lo has hecho. Ahí fue cuando se me asentó en el pecho. No la cantidad, no la urgencia, el supuesto. Nadie preguntó qué necesitaba yo. Nadie se preocupó por cuánto tiempo me tenía que durar el dinero. Hablaban en plazos que no incluían mi futuro, solo el de ellos. Necesito pensarlo, dije. El silencio en la línea se puso tenso. ¿Pensarlo para qué?, preguntó mi hijo,
Esto no es algo a lo que se pueda decir que no. No sonaba enojado, sonaba seguro. Y esa seguridad me asustó más que cualquier enojo. No empecé así. No nací doblándome para complacer. Lo aprendí. Después de que mi esposo se fue, la casa se quedó muy callada de repente. Un día había 2 voces decidiendo todo juntas. Al día siguiente, solo la mía. Y un muchacho mirándome para ver si yo sola podía sostener todo. Lo hice. Tenía que hacerlo. Estoy bien, les decía a todos en esa época. A las amigas, a las vecinas, a los maestros de mi hijo. Lo repetí hasta que sonó verdad. Cuando Rafael tenía 16 y necesitaba frenos, trabajé horas extras y me dije que era temporal. Cuando entró a la universidad y llegó preocupado por los huecos en la colegiatura, saqué de mis ahorros y no dije nada. Cada vez, el alivio en su cara me parecía prueba de que lo estaba haciendo bien. No tienes que hacerlo, me decía a veces, más joven, inseguro. Quiero hacerlo, le respondía. Y era cierto. El querer se volvió costumbre. La costumbre se volvió parte de quien soy. Cuando se casó con Adriana, las peticiones cambiaron de forma pero no de rumbo. Venían envueltas en frases como solo hasta que las cosas se estabilicen o te lo devolvemos cuando estemos de pie. Nunca pedí fechas, nunca pedí que me lo regresaran. Una buena madre no lleva cuentas. Recuerdo una vez que mencioné un viaje que quizás haría al jubilarme. Nada extravagante, solo algo para mí. Mi hijo sonrió cortés y dijo: ya veremos cómo pintan las cosas después de que las deudas de Adriana estén controladas. No lo dijo para herirme, solo dio por sentado que yo entendería, y entendí. Ese era el problema. Cada vez que decía sí, todo se acomodaba. Se mantenía la paz. Me hacía útil. Decir no se sentía como quitarles lo único que me hacía necesaria. Para cuando me di cuenta de lo automático que se había vuelto mi sí, mis necesidades ya ni entraban en la plática. Se habían desvanecido calladamente, reemplazadas por la urgencia de los demás. Sucedió un martes por la tarde, tan casual que casi no capto el peso. Probablemente necesitemos unos 600,000 pesos para fin de año, dijo mi hijo, mirando su celular mientras estábamos en la mesa de mi cocina en Querétaro. Eso pondría las deudas de Adriana en un lugar más manejable. Bajé mi taza despacio. Necesitar de dónde me miró. Sorprendido. De ti. Pensé que era obvio. Adriana me echó un vistazo y luego a él. No interrumpió. Casi nunca lo hacía cuando salía el tema del dinero. No me lo pidieron, dije. Mi hijo suspiró. Como si yo estuviera complicando algo sencillo. Mamá, ya no necesitas tanto. Estás acomodada. Tu vida es bastante estable. Como si eso significara terminada. Aún tengo planes. Dije. ¿Cómo qué? Preguntó no con mala leche, pero con un tono que dejaba pocas respuestas aceptables. Aún no lo sé. Ese es precisamente mi punto, dijo. Tú eres flexible. Adriana y yo no. Sus deudas son urgentes. Los intereses siguen creciendo. Adriana por fin habló. Pensamos que podrías ajustar después si lo necesitabas. Un lugar más chico. Menos gastos. Ajustar. Después, como si mi vida fuera un borrador. Sentí calor en la cara. No enojo, sino algo parecido a la vergüenza. Estás hablando de mi dinero como si ya estuviera asignado. Se encogió de hombros. Somos familia. Eso es lo que hace la familia. Lo miré entonces. De verdad lo miré. No estaba pidiendo ayuda. Estaba administrando recursos, los míos. No pensaste en preguntarme qué quería yo. Dije bajito. Frunció el ceño. No pensamos que importara. Las palabras cayeron limpias y filosas. En ese momento entendí que yo no formaba parte del plan. Era el margen donde lo escribían. Mi futuro ya lo habían simplificado, reducido y absorbido calladamente en el de ellos. Nadie alzó la voz. Nadie azotó la puerta. Y de alguna forma, eso lo hizo peor, porque significaba que no era un error, era una decisión que ya habían tomado sin mí. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la mesa más tiempo del que planeaba.
La conversación se repetía, no tanto las palabras, sino la facilidad con la que habían reducido mi vida. Estás estable, había dicho mi hijo. Estable significaba terminada, significaba que mi futuro ya estaba contabilizado, gastado calladamente en la urgencia de alguien más. Miré alrededor del departamento que seguía rentando a los 62 años, aquí en Querétaro. El aviso de renovación del contrato estaba sin abrir en la encimera. Llevaba 5 años diciéndome que era temporal, que decidiría después. El después se había vuelto costumbre. Al día siguiente, llamé a mi doctora para reprogramar una revisión que había pospuesto 2 veces. No deberías seguir aplazando esto, me dijo la enfermera con suavidad. A tu edad, es mejor prevenir. A tu edad. No lo dijo con mala intención, pero las palabras se me quedaron. Cuando se lo mencioné a mi hijo esa semana, apenas hizo pausa. Estás sana, mamá. Siempre has sido fuerte, fuerte. Otra palabra que sonaba a consuelo, pero servía para pasar por alto mis necesidades. Lo intenté de nuevo. Estoy pensando en los próximos 10 o 15 años. No quiero terminar dependiendo. Se rió leve. ¿De quién nos tienes a nosotros? Nosotros. Los mismos nosotros que ya habían decidido cómo usar mi dinero. Esa tarde saqué mis estados de cuenta y los extendí en la mesa. No porque no supiera lo que había, sino porque necesitaba verlo claro. Lo que había ahorrado no era exceso, era margen, era tiempo, era seguridad. Si algo me pasaba, no había plan que pusiera en el centro mi comodidad o mi dignidad, solo el supuesto de que yo me las arreglaría, como siempre. Llamé a Adriana al día siguiente, con esperanza de un tono diferente. De verdad apreciamos todo lo que haces, dijo rápido, antes de que yo terminara. Solo necesitamos pasar esta etapa. ¿Qué pasa después?, pregunté. Dudó. Después de que estemos acomodados. Acomodado siempre estaba más adelante que yo. Cuando colgué, la verdad por fin se asentó. Nadie estaba cuidando los años que me quedaban. Daban por sentado que yo me ajustaría, que reduciría, que absorbería lo necesario. Me quedé sentada, quieta, con las manos cruzadas, y entendí algo con una calma que me sorprendió. Si no protegía yo mi futuro, nadie más lo iba a hacer. No anuncié la decisión. Ni siquiera la dije en voz alta al principio. Solo tomé el teléfono y llamé a una agente inmobiliaria que una vecina había mencionado meses antes, en Puebla. Se llamaba Rosa. Hablaba claro, como quien no necesita impresionar. ¿Qué buscas?, preguntó. Algo chico, dije. Algo que pueda manejar sola. Presupuesto, se lo dije. Hubo una pausa breve. No juzgadora, solo pensativa. Se puede, dijo. Nada ostentoso. Lugares sólidos, buena estructura. Buena estructura. Eso me importaba más que cualquier encimera de granito. Nos vimos la semana siguiente. Le dije a mi hijo que tenía pendientes. No era mentira. Solo no expliqué cuáles. Rosa no me apuró. Abrió puertas y se hizo a un lado, dejándome llevar el ritmo. Esta es tranquila, dijo, en una casa. De un solo nivel. Techo nuevo hace 5 años. Caminé despacio. Imaginé mañanas donde nadie necesitara nada de mí. Tardes donde el silencio no esperara, sino descansara. No es grande, añadió Rosa. No necesito grande, dije. En otra casa. Mencionó el valor de reventa. Sacudí la cabeza. No pienso venderla pronto. Me miró entonces, de verdad. ¿Piensas quedarte? Sí. Esa palabra se sintió más firme de lo que esperaba. Hubo un momento, pluma en mano, cuando la duda me rozó, no por la casa, por las consecuencias. Ya oía la voz de mi hijo, enmarcada en preocupación. Debiste decirnos. Hubiéramos platicado. Pero sabía cómo habría sido esa plática. No sobre mi comodidad, sobre el momento, sobre necesidades que no eran mías. Esto queda entre nosotras por ahora, le dije a Rosa. Asintió. Tu asunto. Firmé los papeles en silencio, sin ceremonia, sin anuncio. Solo mi nombre, escrito con cuidado, en algo que era solo mío. Al salir, me sentí más ligera. No porque hubiera ganado algo,
sino porque no había pedido permiso. Por primera vez en años. Una decisión sobre mi futuro la había tomado la persona que iba a vivirlo. Se enteró 3 días después. Lo supe porque mi teléfono sonó 2 veces seguidas, como solo pasa cuando algo ya se salió de control. Contesté en la segunda. «¿Compraste una casa?», dijo mi hijo, sin saludo, sin pausa. «Sí», dije. Aspiró fuerte del otro lado. «¿Por qué me entero por alguien más? No pensé que necesitaba anuncio». «Claro que sí», dijo. «Esto nos afecta a todos. Esa palabra otra vez. Me afecta a mí», dije serena. «Soy yo la que va a vivir ahí». Se rió corto, incrédulo. «Mamá, por favor, ¿sabes para qué era ese dinero?». Esperé. «Para las deudas de Adriana», siguió, más tenso. «Contábamos con eso. Nunca me lo pediste», dije. «No pensamos que tuviéramos que hacerlo», respondió. «Siempre has ayudado». Ayudar. En pasado. Como si garantizara el futuro. «Debiste hablarnos primero», dijo. «Hubiéramos visto el momento. Quizás encontrado algo más barato para ti». «Para mí», repetí. «Sí», dijo rápido. «Digo, algo temporal. No necesitas un lugar permanente». Ahí estaba, más claro que nunca. «Sí lo necesito», dije. «Necesito estabilidad». No respondió a eso. Cambió. «¿Te das cuenta lo que esto significa para Adriana? Sus pagos están cerca. Los intereses crecen. Nos dejas en apuros. Lo entiendo», dije. «Pero eso no lo hace mi responsabilidad». Su voz bajó. «Entonces ahora eliges por ti». «Siempre debí hacerlo», dije. El silencio se estiró, tenso y pesado. «Has cambiado», dijo al fin. «No», respondí. «Solo me estás oyendo decir que no». Exhaló fuerte. «No puedo creer que hicieras esto sin hablarnos». «Yo sí puedo», dije bajito, cuando colgó. Mis manos estaban firmes, el pecho apretado, pero claro, la verdad había salido sin gritos. Mi independencia no lo había lastimado. Había desacomodado la tranquilidad que él había construido sobre mi silencio. Nos vimos 2 días después en mi casa, porque él insistió en que no era para hablar por teléfono. Adriana vino con él. Se quedó callada, brazos cruzados, mirada pasando entre nosotros como si ya supiera cómo iba a terminar. «Nos tomaste por sorpresa», dijo mi hijo apenas se sentó. «Tomaste una decisión enorme sin pensar en las consecuencias». «Las pensé», dije. «Solo no las puse en el centro a ti». «No es justo», soltó. «Todo lo que hemos planeado contaba con tu apoyo». «Ahí está», dije suave. «Contaba». Se levantó entonces, caminó una vez, la agitación derramándose. «¿Sabes la presión que tiene Adriana? Esas deudas no son números abstractos, son reales, nos están aplastando». «Sé que son reales», dije, «solo que no son mías». Su voz subió. Ese dinero era para sus deudas. La habitación se quedó quieta. «No quizás, no esperábamos, era...». Adriana se encogió un poco pero no lo contradijo. «Eso me dijo más que cualquier explicación. Nunca me lo pediste», dije. «Lo decidiste, porque así funciona la familia», gritó. «Nos unimos, nos sacrificamos. Yo me he sacrificado décadas», dije. «Solo que dejaste de notarlo». Me miró fijo, ojos llenos de incredulidad. «¿Entonces prefieres comprarte una casa a ayudar a tu propia familia?» «Te ayudé a construir tu vida», dije. «Ahora me toca asegurar la mía». «Eso es egoísta», dijo. «No», respondí. «Egoísta es decidir mi futuro por mí y llamarlo familia». Adriana por fin habló, voz tensa. «Solo pensamos que ya habías pasado esa etapa de necesitar cosas así». Pasado, como si mi vida tuviera fecha de caducidad que ellos ya habían puesto. En ese momento, la última duda se fue. Vi claro el orden. Su estrés importaba, su estabilidad importaba. La mía era negociable. Yo no era la prioridad. Era el plan de respaldo. Mi hijo me miró, esperando que me ablandara, que me disculpara, que retrocediera. No lo hice. Y el equilibrio en la habitación cambió. Callado, pero total.
Después de esa tarde, los mensajes empezaron a llegar por capas. No tenías que hacerlo así, escribió mi hijo. Hiciste las cosas más difíciles de lo necesario. No respondí. 1 hora después, Adriana mandó uno. Solo tratamos de entender. Esto duele. Puse el teléfono boca abajo y terminé mi té. Doler siempre era la palabra cuando yo dejaba de absorber su presión. La siguiente llamada llegó esa noche. Contesté porque quería oír mi voz firme. Di algo, dijo mi hijo. Al menos explícate. Ya lo hice, dije. No lo hiciste, insistió. Solo nos cerraste la puerta. Puse un límite, respondí. Lo llamas silencio porque no te da nada con qué discutir. Exhaló fuerte. Entonces ya, ¿dejaste de ayudar? Dejé de darlo por sentado. Dije, hay diferencia. Eliges esa casa antes que a nosotros, dijo. Elijo estabilidad, respondí. Tú eliges verlo como rechazo. La línea se quedó callada. Cuando habló de nuevo, su tono era más suave pero con filo. ¿Sabes que esto cambia las cosas? Sí, dije. Ya lo hizo. No defendí mi edad. No enumeré todo lo que había dado. No expliqué por qué la seguridad ahora importaba más que la aprobación. Dejé que el silencio guardara esas verdades. Unos días después, mi cuñada pasó a recoger algo que mi hijo había dejado. Evitó mis ojos. La está pasando mal, dijo. Lo sé, respondí. Esperó, como si hubiera más. No hay más, dije suave. Cuando se fue, sentí el tirón familiar de la culpa subir y luego pasar. No se quedó como antes. No lo perseguí ni negocié con él. Algunas relaciones solo se sienten estables cuando una persona sigue doblándose. Yo por fin dejé de hacerlo, y en esa quietud sentí que algo sólido se formaba dentro de mí. La primera noche que dormí en mi propia casa, en Puebla, mi hijo no llamó. Adriana no escribió. El silencio se sintió diferente aquí. No apretaba, descansaba. A la mañana siguiente, mi hijo por fin se comunicó. No sé cómo hablarte ahora, dijo. Puedes empezar escuchando, respondí. Dudó. Sigo pensando que debiste ayudarnos primero. Te ayudé, dije, por años. Esta vez me ayudé a mí. No discutió. Solo dijo, necesito tiempo. Lo entiendo, le dije. Y lo decía en serio. Unos días después, Adriana pasó a dejar una caja que habían encontrado en su casa. Estoy tratando de verlo desde tu lado, dijo, cuidadosa e insegura. Entonces empieza por esto, dije. No soy un recurso, soy una persona, asintió. Te escucho. Eso bastó. Me acomodé en rutinas que no giraban alrededor de las fechas de nadie más. Elegí cuándo despertar, cuándo descansar, cuándo gastar y cuándo decir no. Ser madre no desapareció. Cambió de forma. Dejó de pedirme que me borrara para probar amor. Aprendí algo en la quietud que siguió. Los límites no son castigos, son instrucciones de cómo tratar una vida que aún importa. Sacrificio sin consentimiento convierte el amor en deuda, y la deuda convierte a las familias en cuentas pendientes. Cerca del final de este capítulo de mi vida, entendí que la seguridad no es egoísmo, la dignidad no es abandono, y la paz no necesita permiso. Si esta historia te tocó, dale like. Comparte lo que piensas en los comentarios o suscríbete para escuchar más historias sobre recuperar el valor propio sin crueldad. Esa tarde, cerré mi puerta con llave, dejé las llaves y sentí el tipo de cierre que no se anuncia. Simplemente se queda.